plática está el doctor Horacio Delgado. Y pues, adelante, muchas gracias. Sale. Voy. Bueno, nos queda un poquito menos de tiempo. Miren, creo que quedó claro, yo creo que dos cosas en la presentación previa, ¿no? La primera es que no es tan sencillo hacer un ensayo, ¿no? Y la otra es que ya tenemos muchos años trabajando en esto, ¿no? Y en base a eso, pues nos ha llevado a tener una cierta capacidad de ejecución, ¿no?, de los ensayos y de interpretación de los mismos en diferentes cosas. En lo que se refiere a la evaluación es sencilla. No es sencilla porque si viéramos desde un punto de vista mecánico, estamos hablando de mediciones muy particulares. Bueno, muchos no son tal vez metidos en mediciones en carreteras, ¿no?, pero los ensayos más básicos en las carreteras generalmente lo que miden son valores grandes, ¿no? Vamos a decir, piensen en el ensayo Rueda-Hamburgo, ¿no?, miden 10 milímetros, ¿no?, o pueden medir deformaciones que van en algo que físicamente pueden ver, ¿no? Cuando vemos desde el punto de vista mecánico, lo que queremos medir en el ensayo módulo, que es la viscoelasticidad lineal, es difícil de medirla en una mezcla asfáltica, porque necesito estar midiendo en rangos que no pasen las 100 microdeformaciones y entre 1 y 100 aproximadamente. Generalmente estamos 50, 70 microdeformaciones y necesito tener, para tener resultados confiables, precisiones que estén en las 3 o 4 microdeformaciones. Lo que hace medir que en el ensayo, no sé, cualquiera que quiera ir a verlo, ve que está haciendo ruido la máquina, pero no se mueve absolutamente nada. Estamos midiendo micras, ¿no? Eso es lo que hace que cada parte del proceso sea compleja, ¿no? Si corta mal, como les explicaba en Alfonso, si corta mal la probeta, si la fabrica mal, si coloca mal el LVT, si no saben hacer el tratamiento de los datos, todo va a variar, ¿no? Es algo que lleva cierto tiempo, pero digamos que ya tiene nominado, ya lo vieron. El principio es sencillo, aplican un esfuerzo, miden una deformación y a partir de ahí pues hacen un barrido de frecuencias y ven todas las representaciones que ya vieron en la presentación anterior. Como decía, llevamos mucho tiempo evaluando y ya cuando hablamos de nuestros resultados en función de repetibilidad, lo que podemos ver es que hemos mejorado mucho, ¿no?, con respecto a lo que vieron en las anteriores, ¿no? Es decir, que cada vez que hacemos un ensayo son bastante repetibles y podemos encontrar justo lo que esperamos en una bibliografía, en un trabajo para hacer el análisis. Esto ha llevado 5 o 6 años y lo que nos ha llevado esto es a ir, vamos a decir, desarrollando nuevas condiciones de evaluación en el laboratorio. La primera es la que preguntaban hace rato de por qué no hacemos las evaluaciones a ciertas frecuencias, y lo que vimos es que la norma americana es relativamente amplia, vamos a decir. Medir 25 Hz es muy complicado en laboratorio, ¿no? Voy a regresarme un poquito, ¿no? Aquí este es un LVDT que mide la deformación, ¿no? Aplican una carga y él está midiendo la deformación cada vez que le aplican una carga con un cierto retardo. Cuando hacen esa medición, está en función del desplazamiento entre una señal y otra, que los desplazamientos son mínimos. Voy a poner la señal, mírense como, este es el esfuerzo y esta es la deformación. Se fijan, entre que aplica un esfuerzo y una deformación, tarda el material a reaccionar. Es un comportamiento general de cualquier material. Hasta uno mismo, ¿no? Si se hace así, de que se toca y que siente que le duele, tarda un instante, ¿no? Y esa es una cierta reacción que tiene, ¿no? Imaginen medir a 25 Hz, el tiempo de reacción de medición está aproximadamente a menos de una milésima de segundo para medir con exactitud. Entonces, al medir esas, los LVTs pues no reaccionan de la misma forma que reaccionarían a frecuencias más bajas. Y eso es lo que podemos ver en algunos de los puntos, ¿no? Mira, estos son los de 25 Hz. Generalmente, cada vez que medimos o intentamos medir esas frecuencias, lo que hacemos es que son puntos que no cumplen con las especificaciones mínimas de los ensayos, ¿no? Y si queremos medir los últimos rangos, que estos son los últimos rangos que ves aquí, estos pequeñitos, son los de 50 y tantos grados, 54 grados, igual son muy difíciles de medir, porque en los rangos de mediciones lo que vamos a tener es que es muy pequeña la carga.
vieron los resultados, es un poco rápido, pero si vieran los rangos de mediciones a menos 10 grados, podrían ver que están en valores de módulo que rondan en el 20,000, 25,000 megapascales. Si van a lo más bajo, 50 grados, vamos a estar en rangos de mediciones de 50, 40 megapascales. Entonces, el material o una mezcla asfáltica es un material viscoelástico que va a depender sus propiedades en función de la temperatura. Entonces, el material va cambiando y pueden tener algo tan rígido como un concreto a temperaturas muy bajas o algo muy blando, vamos a decir, a temperaturas muy altas. Eso hace que lo que se refiere a una medición de una prensa, los rangos de calibración, que son los PID, sea muy difícil de controlar, ¿no? O sea, ya no solo estamos hablando de lo que necesitan en capacidad, porque necesito una celda que tenga, que pueda dar 2, 3 toneladas de carga a una temperatura, y en otra necesito que me dé 20 kilos o 30 kilos. Entonces, en esos rangos, pues los controles hacen que no sea tan viable. Viendo esas condiciones, lo que hicimos nosotros hace un año y medio, es decir, oye, bueno, quiero hacer las verificaciones y quiero saber si yo hago una propuesta, que no significa cambiar el procedimiento de ensayo, sino las temperaturas a la cual hago esas evaluaciones, obtendría los mismos resultados. Esa es tal cual como está en la norma, esto que les presentaba Mayra, y esta es la secuencia que hicimos, eliminando algunas temperaturas y algunas frecuencias, ¿no? Cambiando el orden igual de la secuencia de evaluación, pero en teoría, si estoy midiendo propiedades viscoelásticas en un rango lineal, deberían poder salir. Esta es, nada más para llegar a ese punto, las mediciones de comparación de cada una de las mediciones que se hicieron en cuanto a estas variaciones de los ensayos, que es, a grosso modo, no tenemos mucho tiempo, decir es que no pasa nada, ¿no? El hecho de que yo quiera agregar un punto a 50 o 60 puntos experimentales cuando voy a hacer un modelo, pues realmente no me va a cambiar gran parte de la interpretación, yo voy a tener lo mismo. Por lo cual, desde ya hace más de un año y medio, todo lo trabajamos en una secuencia diferente a la que está en la norma, ¿no? Suponiendo sobre la validación que vamos a obtener los mismos resultados. Pero, bueno, eso es desde el punto de vista de ejecución, ¿no? Eso es, todo fuera como eso, tener ensayos y hacerlos en el laboratorio y que todas las personas involucradas en el proceso entendieran lo que está pasando. Y eso es algo complicado, no muchos laboratorios entienden exactamente qué es lo que está pasando. Algunos sí los tienen en el equipo, algunos lo tienen, no lo usan y algunos miden bien. En el país tal vez tendremos alrededor de 15 ahorita, de los cuales 6 funcionan bien, 2 o 3 jamás han aprendido en su vida y otros hacen y lo hacen mal, ¿no? Pero estamos hablando de una condición particular, vieron toda una presentación de lo que lleva a hacer un ensayo correctamente y lo que involucran, o sea, y entonces gran parte del problema, ¿no? Faltó explicarlo un poco más, es que una empresa invierte 3 millones de pesos en un equipo y luego no quiere invertir 100,000 en capacitar a las personas, ¿no? Entonces eso hace una incongruencia, pero es una incongruencia general, no solo en los laboratorios, sino también en las dependencias, porque existen diferentes dudas en función de esto, ya en la práctica. La primera de las dudas que existe es decir, oye, ¿realmente es factible realizar este ensayo cuando estoy hablando del control de calidad de una obra? Porque si no, ¿para qué me sirve? No está muy bonito que ustedes tengan sus gráficas así, que les salen perfectas en las evaluaciones, pero al final cuando vayan a hacer una obra, pues no lo van a poder hacer. No tiene ningún sentido que estemos hablando de esto, ¿no? Si prácticamente no va a servir nada y solo sea un proceso de investigación. La otra es qué tan reproducible es el ensayo, lo cual ya hemos visto en las condiciones anteriores. Y una tercera cuestión, existe una correlación entre lo que ustedes hacen en el laboratorio, ¿no? Lo que pudieron ver aquí en las presentaciones y lo que van a obtener realmente si hacen unos ensayos de unos núcleos obtenidos en el pavimento y poder ver esas condiciones y sobre todo qué metodología van a utilizar, porque si
están utilizando un método de diseño que está calibrado con una condición y luego le van a meter otra, les va a dar lo que quieran en función de los diseños. Y último, que es muy importante, no existe ninguna normativa en México, ni los lineamientos de que deben hacer la evaluación. Pocas palabras, cada quien hace lo que le viene en gana. Llega el nuevo asesor para definir un proyecto y dice que va a hacer un ensayo en una condición, en una situación particular, y no está. Esto que estamos exponiendo son unos puntos que vamos a trabajar en un proyecto que involucra a más de 5 o 6 empresas en el país, unas constructoras que van a hacer los tramos de prueba, unos laboratorios que van a hacer evaluaciones para, de manera general, ¿no?, que sería todo el grupo de trabajo que está asociado a estas condiciones, poder definir. La verdad es que la mayoría de los puntos son relativamente sencillos de definir porque son básicos. La primera es decir, oye, ¿se puede realizar este ensayo? Y muchas de las discusiones es, pues bueno, si tienes una carpeta de 5 centímetros, pues no vas a poder. Y la respuesta es no, evidentemente no vas a poder. Pero si tienes una carpeta de 5 centímetros, no tendrías por qué estar haciendo estos ensayos. La mayoría de estos ensayos están asociados a pavimentos de altos tránsitos, de altos desempeños. Estamos hablando de la México-Querétaro, ahí no tienen 5 centímetros, ¿no? La Querétaro-Irapuato, ¿no?, hacia Monterrey, la que quieran, México-Puebla, ¿no? Estamos hablando de carreteras de alto tránsito donde los espesores que van a manejar son suficientemente robustos para soportar ese tránsito y me va a permitir hacer los ensayos. Esa es la primera. Bueno, entonces es esa. La pregunta es, ¿cuál es el espesor mínimo que necesitaría tener un pavimento para poder hacer el ensayo? Bueno, tenemos una pregunta desde hace tiempo, pero ya tenemos más de 2 años haciendo evaluaciones en respecto a esto, y respecto a esto es que el año pasado tuvimos la evaluación de la Durango-Mazatlán, ¿no?, la rehabilitación, que fue muy mala, por cierto, y en este momento tenemos la línea 5 del Metrobús, ¿no?, haciendo las evaluaciones. ¿Qué es lo que hemos podido hacer? Bueno, sabemos que si extraemos toda una losa del pavimento, en estas carreteras la mayoría de las veces están tirándose 10 centímetros, 18 centímetros de pavimento. Si tengo una losa completa, extraigo un bloque y puedo extraer unos núcleos, los cuales puedo hacer los ensayos que ya hemos realizado en el laboratorio y puedo obtener resultados confiables de esos resultados. Entonces, es factible, ¿no? La verdad es que si yo tengo 10 centímetros o más de espesor, yo puedo hacer el ensayo. O sea, no es un inconveniente, ¿no?, o no es un criterio el cual vayamos a decir no puedo hacer esta evaluación en el campo. Necesito un espesor mínimo, el cual sabemos que está en el orden de esos valores. La pregunta sería otra, ¿no? ¿Cuál es el nivel de tránsito que necesitan para por lo menos construir 10 centímetros de un pavimento, ¿no? Que esa es la primera parte del estudio, hacer una corrida con los diferentes métodos de diseño en función de las diferentes estructuras que se colocan en México, ver cuáles son los tránsitos requeridos para establecer en qué condiciones yo puedo hacer el ensayo y en cuáles no. Eso lo puede definirse, yo creo que de manera sencilla, y poder establecer en cuáles se puede o se debe desde el diseño solicitar estos ensayos para que se puedan reproducir en campo. Eso es muy importante, muy importante, porque al no tener esto o no tener claro la mayoría de las dependencias, muchos de los términos de referencia que han salido, algunos, dicen que van a utilizar el ensayo de módulo resiliente. ¿Por qué lo quieren utilizar? Se fijan, es una probeta muchísimo más pequeña que pueden extraer en un núcleo, a partir de 4 o 5 centímetros de un pavimento pueden extraerla y hacer el ensayo. Pero lo que no entienden es que este ensayo ya está descontinuado en la CETEM, ya no se utiliza, y es muy difícil de medir, muy difícil de medir. Mire, este es un dispositivo, aquí está un esquema, ¿no? Van 4 bloques y acaban unos LVDTs que miden la deformación en este ensayo. Bueno, este es un esquema. El primer inconveniente que tienen cuando miden este ensayo es uno muy importante, es no tienen control de los esfuerzos y las deformaciones que hay dentro del elemento. Y eso es importante porque al aplicar una carga de forma diametral,
pues esos esfuerzos y deformaciones se van distribuyendo de formas que no lo conocen. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque si tengo los 4 bloques con los que voy a medir y tengo diferentes estructuras del pavimento, pues va a depender dónde coloque ese bloque, lo que me va a dar la muestra. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí está sobre una piedra, aquí está sobre el asfalto, aquí media piedra, aquí está una completa. Si es un tamaño de 6 pulgadas, si es de 4, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, en cada una de las condiciones, lo que yo mida, no solo no voy a tener un control exacto del esfuerzo que voy a tener, sino no voy a tener los mismos valores de repetibilidad porque estoy midiendo en condiciones diferentes cada vez que lo hago. Aunado a esto, hemos trabajado en esta parte, ¿no? Se los presentaba Mayra, o sea, qué difícil fue iniciar aquí y durante años estar trabajando para poder medir, como les presenté bien, ¿no? De diferentes laboratorios, y ahora, después de 5 años de trabajo, dicen, no, me voy a cambiar de ensayo, vamos a volver a empezar, ¿no? La mayoría de los ensayos que hacen, la mayoría de los laboratorios que hacen esos ensayos de modo resiliente, la mayoría, si no es que todos, no han pasado por el proceso O sea, nunca han demostrado medir bien. Y ahora que tienen la oportunidad de medir en otro ensayo donde no se les está requiriendo nada, ni una verificación, pues son los que hacen las mediciones ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que van a ver cuando midan, ¿no? Miren, les mostraba Mayra bien la curva maestra. En un ensayo modo reciente lo que tienen es esto, algo puntual. Y estas son las variaciones que hemos visto que hay en la medición de un mismo espécimen por un mismo laboratorio, que pueden estar yendo de los 2000 hasta los 4000, 4 o 5 veces los valores se pueden mover en estas. O sea, no hay un control de este ensayo, ¿no? Quiere decir, esperamos que cuando hacen una medición puntual, ¿no? Porque va a ser puntual, estén dentro de un rango de error que les gusta 10, 20%, se puede ser manejable, no 30%. No sé, tal vez habría que determinarlo, que es una parte de lo que vamos a hacer, pero lo que vamos a obtener es rangos de variaciones que van a estar entre el 200 o 300% de las mediciones, lo cual es imposible controlar una obra, ¿no? Y si ustedes les piden un valor de 3000, les va a dar 5001, les va a dar, bueno, 5000 no llegan, les va a dar 3500, esto le va a dar 2000, vuelven a medir, les da 2200, o sea, no pueden determinar qué es lo que van a medir correctamente. Entonces es un problema el hecho de cambiarnos de un ensayo a otro, nada más porque sí. Sobre todo por eso era la parte de explicar lo complejo que es medir, no solo en ensayo de módulo dinámico, en cualquier ensayo en una mezcla asfáltica que involucra medir microdeformaciones. O sea, no es algo sencillo, no es algo que se pueda brincar de una manera rápida. Bueno, para terminar lo que tenemos como el proyecto, pues son puntos bastante sencillos, vamos a decirlo, de verlo como puntos, ¿no? Primero es determinar la factibilidad del ensayo, lo que les comentaba es determinar cuál es el tránsito que necesitan y qué es lo que puedo obtener, ¿no? En cuanto a valores de las mediciones de módulo dinámico, ¿no? Establecer las calidades de las mediciones. Si al final optan por seguir utilizando el ensayo de modo resiliente, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros es establecer cuál es el rango de variación que van a obtener cada vez que hagan esa medición y qué es lo que deberían entregar de acuerdo a lo que está establecido en la norma para un control de calidad de una obra en particular, ¿no? Lo cual no está establecido en este momento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que llega alguien y le dice, ¿cuánto te dio el valor? 3000, sí, pero ¿cómo llegaste a ese valor? La norma dice que tienen que pagar 4 instrumentos de medición, hacer 3 mediciones por cada lado, rotarlo 4 veces, necesitan 12 datos para obtener un valor de una probeta por 3 veces, hace 36 puntos experimentales para un valor. Y cuando ven los resultados que les entregan es un punto y no saben de dónde salió. Entonces, no es lo mismo tener resultados que van en variaciones, unas dispersiones de 10, 15%, tener resultados de 200 o 300%. No son valores válidos. Y vamos a tener la parte que es la evaluación que vamos a llamar de la verificación del diseño contra el control de calidad. En esto
nos va a ayudar una empresa haciendo el tramo de prueba, del cual nosotros vamos a extraer las muestras y con esos mismos materiales vamos a fabricar las muestras en el laboratorio y tratar de determinar cuál es la variación que se tiene entre lo que están colocando en la realidad y lo que vamos obteniendo en el laboratorio. Y los que van a participar en estas evaluaciones son todos los laboratorios que hemos certificado que hacen las mediciones de manera correcta en los programas de interlaboratorio, y sobre todo verificar cuáles son las metodologías que involucran estos ensayos y definir cuáles son los procesos de diseño, o sea, de diseño de una obra nueva y de rehabilitación de un pavimento, los cuales pueden aplicarse para estas mediciones, que es otro de los detalles particulares en esto, que muchos de los métodos de rehabilitación, sobre todo, ¿no?, se agarran del AASHTO viejo, del 93 evidentemente utiliza módulo resiliente, ¿no? Entonces no hay opción, tengo que hacer módulo resiliente para hacer esa opción de rehabilitación. Entonces yo creo que es el concepto erróneo, ¿no? Si yo sé que el ensayo me va a dar variabilidad, lo que tengo que encontrar es otro método de diseño que utilice un ensayo que sea confiable, no utilizar un método de diseño que es obsoleto solo por el hecho que ya tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, en general, la parte del proyecto de investigación que vamos a salir y que vamos a estar, yo creo que empezando dentro de unos meses, para poder pues, establecer estos requerimientos que causan muchísimos problemas, no se imaginan cuántos, ¿no? Y ya en casos reales de construcción de pavimentos, de obras de alto desempeño. Estamos hablando de que no es un estudio que se va a hacer en una obra cualquiera, ¿no? Si es un estudio que se va a hacer en una carretera de un costo enorme, lo mínimo que deberían hacer es tener un estudio para el diseño y para el control que sea confiable, si no, no podrían asegurar nada del desempeño de esa mesa.